El otro día empezamos a ver los complementos del verbo y si recordáis os dije que lo primero que teníamos que mirar era el verbo que teníamos. Cuando teníamos un verbo copulativo, que es un verbo ser, estar o parecer, lo que nos podemos encontrar o lo que nos vamos a encontrar es un atributo. Por tanto, el atributo va a ser el complemento que solamente vamos a encontrar con los verbos ser, estar o parecer. Pero, aparte del atributo, que ya sabéis que se reconoce porque va siempre con un verbo copulativo y porque se puede sustituir por lo, además del atributo, el otro día vimos otros dos complementos. Vimos el complemento directo y el complemento indirecto. Os recuerdo también que el complemento directo no puede aparecer en verbos copulativos. El complemento directo solamente puede aparecer en verbos predicativos. Y os recuerdo que el complemento directo es el complemento que es un sintagma nominal cuando es de cosa, veo la televisión, y un sintagma preposicional solamente encabezado por la preposición a cuando es de persona, veo a Juan o veo a Juana. Os recuerdo también que el complemento directo se sustituye siempre por los pronombres lo, la, los, las. Y tenéis que tener cuidado con el fenómeno del leísmo. Que cuando tenéis un complemento directo masculino singular, veo a Juan, muchas veces decimos le veo. Ese leísmo, porque es un leísmo, porque en teoría tendríamos que decir lo veo, ese leísmo, en el caso de que estemos sustituyendo a un nombre masculino singular, está admitido por la RAE. Lo que no está admitido sería un leísmo, por ejemplo, en el caso de veo a Juan y a Pepe, les veo. Eso la RAE no lo admite. En el caso de que el leísmo haga referencia a un plural, se considera incorrecto y lo correcto sería los veo. Vuelvo a repetir, lo correcto es lo, la, los, las, pero en el caso del masculino singular se admite el le, es el único caso de leísmo que se admite. Os recuerdo también que el complemento directo nos sirve para reconocer después la oración pasiva, o mejor dicho, el hecho de que haya un complemento directo nos hace que una oración activa se pueda pasar a pasiva. Los bomberos apagaron el fuego, los bomberos lo apagaron, el fuego sería complemento directo, lo podemos transformar en pasiva, el fuego fue apagado por los bomberos. Si una oración no tiene complemento directo, no puede ser transformada en pasiva. Y también, finalmente, el recordatorio del complemento directo, los pronombres que puede llevar el complemento directo son, además de lo, la, los, las, me, te, se, nos, os, se, que nos sirven también para el complemento indirecto. El complemento indirecto es aquel complemento que recibe el provecho o el daño de la acción del verbo. El complemento indirecto tiene que ser un sintagma nominal cuando tiene forma de pronombre, ¿sí? Me dio el regalo, ese me sería el complemento indirecto, y cuando tiene la forma completa, cuando no es sustituido por un pronombre, sino que tiene la forma plena, tiene que ser un sintagma preposicional encabezado por la preposición a. Dio el regalo a Luis. ¿Cómo se reconoce el complemento indirecto? Porque se sustituye por el pronombre le o por el pronombre les. Le dio el regalo, si es a Luis y a María, les dio el regalo. También os recuerdo que el complemento indirecto muy frecuentemente aparece después del directo, aunque no es obligatorio. Verbos como, por ejemplo, el verbo gustar tiene complemento indirecto sin tener complemento directo. Le gusta el fútbol. Y también recordar que lo que es incorrecto es el laísmo. Poner un la cuando estamos sustituyendo un complemento indirecto. La gusta o la dije es incorrecto siempre. El laísmo, que consiste en poner un pronombre la en lugar de un le, es incorrecto en cualquier caso. Por mucho que esté extendido de la mitad de la península para arriba, es incorrecto. Y otra vez, aparte de le o les, también puedo encontrarme con los pronombres me, te, se, nos, os, se, que realizan la función de complemento indirecto. Para continuar con complementos que ya son nuevos, vamos a empezar con el complemento de régimen verbal. Digo nuevos porque son complementos que no habíamos visto hasta ahora. Lo que he hecho ahora ha sido un repaso de los complementos que habíamos visto en la última sesión. El complemento de régimen verbal también recibe los nombres de complemento de régimen, simplemente, complemento regido, objeto preposicional, yo creo que en catalán le llaman complemento preposicional, en castellano sería objeto preposicional,
o también suplemento. La forma más común de llamarle es complemento de régimen verbal. ¿Qué es el complemento de régimen verbal? Bueno, como siempre tenéis aquí un vídeo del canal de un profesor, donde está muy bien explicado. ¿Qué es un complemento de régimen verbal? Un complemento de régimen verbal es siempre un sintagma preposicional. Pero es un sintagma preposicional que viene obligado por algunos verbos. Hay algunos verbos que me piden una preposición determinada. Si yo confío en alguien. Si yo me arrepiento de algo. Si yo cuento con tu ayuda. Entonces, hay algunos verbos que rigen obligatoriamente una preposición. Esos complementos, que tienen que ser, como he dicho siempre, sintagmas preposicionales, no se pueden confundir con complementos circunstanciales, porque serían circunstanciales ¿de qué? Si yo digo, por ejemplo, yo confío en tu ayuda, que es claramente un complemento de régimen verbal, si se confundiera con un complemento circunstancial, ¿de qué sería complemento circunstancial? Los complementos circunstanciales son, podría haber empezado con los complementos circunstanciales en lugar de por este, pero bueno, los complementos circunstanciales son tiempo, lugar, modo, cantidad, causa, compañía, instrumento, pero no hay complemento circunstancial de confianza. Y además, los complementos circunstanciales justamente se llaman complementos circunstanciales porque aportan circunstancias al verbo, pero no son imprescindibles. Si yo digo, por ejemplo, ayer fui a la playa, el ayer lo puedo quitar. Incluso lo puedo mover en la oración, fui a la playa ayer, fui ayer a la playa, y eso me indica que eso es un complemento circunstancial, porque tiene movilidad, porque lo puedo quitar, porque no es necesario para entender la oración. Sin embargo, si yo quito el complemento de régimen verbal, necesito después un pronombre para sustituirlo. Yo confío en ello, yo confío en tu ayuda, yo confío en ella o confío en ello. Yo me desentiendo o él se desentendió de aquel asunto, él se desentendió de ello. ¿Lo veis? Por tanto, el complemento de régimen verbal sería ese sintagma preposicional que aparece con verbos que llevan preposición. Muchas veces, además, esos verbos tienen forma pronominal, es decir, llevan un se, un me, un te. Yo me arrepiento de mis palabras. Él se avergonzó de sus actos. Pero a veces no, a veces son simplemente verbos que son intransitivos, como por ejemplo sueña con, o trata de, o piensa en. ¿De acuerdo? Por tanto, si os encontráis con un sintagma preposicional y ese sintagma preposicional no es un complemento circunstancial, es bastante probable que sea un complemento de régimen verbal, sobre todo si viene exigido por un verbo determinado. Ya os lo digo, confiar es confiar en, pensar es pensar en, tratar es tratar de. Entonces, eso que viene a continuación es el complemento de régimen verbal. Ya os he dicho que para reconocerlo tenemos que mirar si podemos quitarlo y la oración tiene sentido, si entra dentro de la clasificación de los complementos circunstanciales y finalmente miraríamos si no entra dentro de la clasificación de los complementos circunstanciales y no lo podemos quitar, quiere decir que lo único que podemos hacer es la sustitución por un pronombre tónico, por un pronombre personal tónico. Estamos delante de un complemento de régimen verbal. Veréis cómo al principio no veis ningún complemento de régimen verbal, pero luego llega un momento en que todos parece complemento de régimen verbal. Por ejemplo, con el verbo ir. Con el verbo ir. Yo voy a Palma. Yo voy a Palma. Tú dices, ojo, es que el verbo ir me pide la preposición a. ¿A Palma no será complemento de régimen verbal? No. A Palma no es complemento de régimen verbal. ¿Por qué? Porque lo puedo sustituir por un adverbio, voy allí, ¿sí? Y esa es la prueba, no es voy a ello, sino voy allí, y esa sería la prueba de que es un complemento circunstancial y además porque tenemos un complemento circunstancial de lugar, dentro de la clasificación de los complementos circunstanciales.
Sí. Entonces, aunque ahora tendría que ir a otro complemento, dejadme que vaya a los complementos circunstanciales porque así completo lo del complemento de régimen verbal. Los complementos circunstanciales, como siempre tenéis ahí un vídeo, los complementos circunstanciales serían esos complementos que nos indican circunstancias de la acción del verbo. Los complementos circunstanciales no son necesarios para la oración. Si yo digo, por ejemplo, tengo 2 coches desde el año 2002, yo el 2 coches, que es el complemento directo, lo necesito. Yo no puedo decir tengo desde el 2002, porque me vais a decir, ¿tienes desde el 2002? Puedo decir tengo 2 coches o los tengo, pero lo necesito, el complemento directo. Pero lo que no necesito es el complemento circunstancial. Desde el 2002 lo puedo no decirlo y la oración tengo 2 coches tiene sentido. Repito, que los complementos circunstanciales lo sean implica que no son imprescindibles para entender la oración. Y los complementos circunstanciales, ya os digo que su presencia no es obligatoria, los complementos circunstanciales lo que hacen es que designan nociones de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de causa, de finalidad, de instrumento, de materia y de compañía, en la que, con las que se desarrolla la acción del verbo. Normalmente, los más habituales son los llamados complementos circunstanciales propios. Los complementos circunstanciales propios son los que conoce todo el mundo, que son los de tiempo, los de lugar y los de modo. Los complementos circunstanciales de tiempo, lugar y modo se reconocen muy fácilmente porque es posible sustituirlos por un adverbio. Voy a Palma, voy allí. Yo qué sé, uno de tiempo, yo qué sé, ahora no se me ocurre ninguno así de tiempo, dejadme que vaya aquí, vale, de tiempo. Voy al cine a las 8 de la tarde, voy al cine entonces. Lo sustituirán por un adverbio, en este caso de tiempo. Y uno de modo, realiza su trabajo con mucha tranquilidad, realiza su trabajo así. Por tanto, los complementos circunstanciales propios son muy fáciles de reconocer porque puedo poner un adverbio para sustituirlos. En el caso de los impropios, aquí lo que tenéis que mirar es, en realidad, la semántica. Eso que os digo yo, no miréis el significado. Bueno, si queréis clasificar los complementos circunstanciales, podéis mirar si lo que nos indica es la compañía, si lo que nos indica es la cosa con la que se hace algo, que sería el instrumento, si lo que nos indica es la cantidad, y en ese caso tendríamos complementos circunstanciales, bueno, ya hemos visto el de tiempo, el de lugar, el de instrumento, que respondería a la pregunta ¿con qué? Aquí sí que os dejo preguntar, porque aquí no hay riesgo. El de instrumento responde a ¿con qué? Abre la puerta con la llave, dio un golpe con el martillo. Los de lugar, que los hemos visto, el de modo, con mucha tranquilidad, responderían ¿cómo? El de lugar también, ya lo hemos visto. El de compañía, ¿con quién? Fui a la fiesta con mi hermana. El de materia y instrumento yo los juntaría. Y luego el de finalidad. Le llamo para esto. Le llamo para informarle de no sé qué. ¿De acuerdo? Por tanto, nos podemos encontrar con diferentes complementos circunstanciales que además tienen muchísima movilidad en la oración, muchísima. El complemento circunstancial puede ir delante, puede ir al final, puede ir en medio. Y además, el complemento circunstancial frente a otros complementos puede convivir con otros de su categoría sin necesidad de llevar una conjunción. Si yo tengo una oración y quiero poner 2 complementos directos, necesito una I o necesito una O. Tiene frío o hambre. Tiene frío y hambre. Para tener 2 complementos directos necesito una conjunción. Para tener diferentes complementos circunstanciales en una oración no necesito conjunciones. Fue al mercado ayer con una cesta, con su padre, muy contenta y felizmente, yo qué sé, ¿vale? ¿Veis? Puedo añadir diferentes complementos circunstanciales que además puedo mover
Y la oración puede ir alargándose pues prácticamente lo que quiera, porque puedo añadir tantos complementos circunstanciales como quiera. Hay una parte de la gramática, lo digo porque si buscáis cosas por internet os lo podéis encontrar, hay una parte de la gramática que saca los complementos circunstanciales del sujeto y del predicado, que los llama adyacentes y que considera que en realidad el complemento circunstancial afecta tanto al sujeto como al predicado y que por tanto lo podemos sacar. Yo ahí no me metería, la gramática tradicional los mete siempre dentro del predicado y lo que la gramática tradicional no hace es clasificarlos. Esto que hago yo de complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de modo, como estamos entrando en el significado, y yo os digo que lo que nosotros vemos es función, normalmente no se clasifican. Y en los exámenes yo creo recordar que preguntan simplemente por complemento circunstancial, que no hay que decir si es de tiempo, de lugar o de modo. Creo recordar, ya repasaré las preguntas. Cuando hablamos de qué tipos de sintagmas pueden ser complementos circunstanciales, el complemento circunstancial normalmente es un sintagma preposicional. Voy a Palma con mi padre. Voy a Palma con mi padre. A Palma y con mi padre, dos complementos circunstanciales que son sintagmas preposicionales. Pero el complemento circunstancial también puede ser un sintagma verbial, llegó muy tarde, o entró estruendosamente, y el complemento circunstancial también puede ser un sintagma nominal. Viene todos los domingos. ¿Cuándo viene? Todos los domingos. Todos los domingos es un sintagma nominal que realiza la función, en este caso, de complemento circunstancial, en este caso de tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto, el complemento circunstancial puede ser realizado, o la función de complemento circunstancial puede ser realizada por diferentes tipos de sintagmas, ¿sí? Excepto por el sintagma adjetival. El sintagma adjetival no puede ser complemento circunstancial por algo que os voy a explicar ahora, ¿sí? Y me voy, para explicároslo, a un complemento que me falta, que es el complemento predicativo. Vale. Cuando yo tengo en la oración un sintagma que me responde a la pregunta ¿cómo?, me pueden pasar dos cosas. Yo tengo un sintagma que me responde a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, yo qué sé, pues por ejemplo para esto, los niños lloraban desconsoladamente, o los niños lloraban desconsolados. Los niños lloraban desconsoladamente, los niños lloraban desconsolados. En ambos casos, el desconsoladamente y el desconsolados me responderían a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lloraban los niños? Desconsoladamente. ¿Cómo lloraban los niños? Desconsolados. Pero en ambos casos me encuentro frente a dos complementos diferentes. En el primer caso, los niños lloraban desconsoladamente, lo que tengo es un complemento circunstancial de modo. Es un adverbio y me da igual que yo ponga los niños o que ponga las niñas. Los niños lloraban desconsoladamente, las niñas lloraban desconsoladamente. Eso es un complemento circunstancial de modo. Pero si yo le pregunto al verbo cómo y me responde un sintagma adjetival o un adjetivo a secas, estoy delante de un complemento predicativo. ¿Por qué estoy delante de un complemento predicativo y no de un complemento circunstancial? Porque ahí sí que me va a cambiar si el sujeto es femenino o masculino. Los niños lloraban desconsolados, las niñas lloraban desconsoladas. ¿Lo veis? El hecho de que ese adjetivo me cambie cuando yo cambio el sujeto me está diciendo que hay algún tipo de relación entre el sujeto y ese adjetivo que va más allá del tipo de relación que había antes entre el sujeto y el adverbio. Cuando yo tengo un adverbio, me da igual el sujeto que yo tenga, porque el adverbio no cambia. Entonces tengo un complemento circunstancial de modo. Pero si cuando yo cambio el sujeto me cambia el adjetivo, que responde a la pregunta ¿cómo?, estoy delante de un complemento predicativo. ¿De acuerdo? Sí, esto lo han preguntado alguna vez, ¿sí?
Entonces, ¿podéis mover el teléfono a ver si aquí se me ve? Vale. Yo me encuentro con que estoy frente a oraciones donde me encuentro con un sintagma que me responde a la pregunta ¿cómo? Me pueden pasar dos cosas. Una, me puede pasar que me responda un sintagma adverbial o simplemente un adverbio a secas, ¿sí? Y entonces yo me encontraría con los niños lloraban desconsoladamente. En este caso, como lo que me está respondiendo es un adverbio, lo que yo tengo es un complemento circunstancial de modo. Y en el caso del complemento circunstancial de modo no hay concordancia con el sujeto. De manera que yo digo los niños lloraban desconsoladamente y puedo decir exactamente igual las niñas lloraban desconsoladamente. No hay cambio. Desconsoladamente. Y sigo teniendo aquí, como me está respondiendo un adverbio, sigo teniendo que este adverbio realiza la función de complemento circunstancial de modo. Pero, segundo caso, en lugar de responderme un adverbio, me responde un adjetivo o un sintagma adjetival. Un sintagma adjetival o un adjetivo, ¿sí? En este caso, ocurre algo que es que ese adjetivo va a concordar, en principio, con el sujeto, porque luego os explicaré otra cosa más, ¿eh? Entonces, yo tendría, en este caso, las niñas lloraban desconsoladas o los niños lloraban desconsolados. El hecho de que aquí haya concordancia, en este caso con el sujeto, me indica que la relación que hay entre esos dos adjetivos con sus sujetos correspondientes es más estrecha que la relación que había aquí del adverbio con el sujeto. Hasta tal punto de que en el caso del complemento predicativo hay una concordancia. ¿Por qué sé que esto es complemento predicativo? Se abrevia así, ¿eh? CPV. ¿Por qué sé que es complemento predicativo y que no es un complemento circunstancial de modo? Por las dos razones que os he explicado. En primer lugar, porque es un adjetivo o un sintagma adjetival, me daría igual que tuvierais muy desconsoladas. Por tanto, es un adjetivo o un sintagma adjetival, ya no es un adverbial, por tanto no es un circunstancial de modo. Y en segundo lugar, porque hay una concordancia. Y si yo cambio, en este caso el sujeto, el complemento predicativo me cambia también. Los niños lloraban desconsolados, las niñas lloraban desconsoladas, el niño lloraba desconsolado, la niña lloraba desconsolada. Eso no ocurriría si fuera un complemento circunstancial de modo, si fuera un adverbio, que el adverbio no cambiaría. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre con el complemento predicativo? Que el complemento predicativo puede ser un complemento predicativo del sujeto o del complemento directo. El complemento predicativo, para entendernos, puede concordar, puede ir con el sujeto o puede ir con el complemento directo. En el caso, por ejemplo, de los profesores salieron eufóricos. ¿Cómo salieron los profesores? Eufóricos. Como eufóricos es un adjetivo, esto es un complemento predicativo. Y este complemento predicativo va con profesores. Por tanto, tendría un complemento predicativo del sujeto. Pero el complemento predicativo puede ser también complemento predicativo del complemento directo. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Los niños dejaron sucias las escaleras. ¿Dónde tenéis aquí el complemento predicativo? ¿Qué es lo que responde a cómo aquí? Sucias. Sucias sería el complemento predicativo. Y ahora, ese sucias, ¿a qué hace referencia? A las escaleras, no a los niños. ¿Y las escaleras qué función realiza en esta oración? La de complemento directo. Los niños las dejaron sucias. Esto no es el sujeto, esto es el complemento directo. Esto es el complemento directo. Y como sucias me responde a la pregunta ¿cómo? Pero se está refiriendo
a el complemento directo, tengo un complemento predicativo, en este caso del complemento directo y no del sujeto. ¿Lo veis? Si yo dijera los niños entraron sucios, ese sucios haría referencia al sujeto y sería un predicativo del sujeto. Los niños entraron sucios, las niñas entraron sucias. Pero como aquí sucias no se está refiriendo al sujeto, sino que se está refiriendo al complemento directo, aquí tendría un complemento predicativo del complemento directo, no del sujeto. Lo más habitual es que el complemento predicativo lo sea del sujeto. Eso es lo más normal, pero nos podemos encontrar con complementos predicativos que lo sean, en este caso, del complemento directo y de ningún otro complemento. El complemento predicativo lo es o del sujeto o del directo, pero no del indirecto ni del circunstancial. Y luego, cuidado, por favor, el complemento predicativo solo funciona con verbos predicativos, no funciona con verbos copulativos. Si yo digo María está cansada, me podéis decir cansada también responde a la pregunta ¿cómo? Pero tenéis que tener cuidado, porque está es un verbo copulativo y ahí lo que tenéis es un atributo. Entonces, aquí incluso le podría añadir un tercer caso de algo que tengo en una oración que me responde a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? Con un verbo copulativo. Si me está respondiendo a la pregunta ¿cómo? Pero va con un verbo copulativo, ni complemento circunstancial de modo, ni complemento predicativo. Me encuentro con un atributo. Cuidado, ¿vale? Cuidado con esto. Por tanto, el complemento predicativo solo puede ir con verbos predicativos. ¿Y cuáles son los verbos predicativos? Los que no son ni ser, ni estar, ni parecer. ¿Queda claro esto? 3 situaciones en las que me puedo encontrar con una respuesta a la pregunta ¿cómo? Ya sabéis que yo no soy nada de las preguntas, pero en este caso me va bien recurrir a la pregunta para que entendáis la diferencia entre el complemento predicativo y el complemento circunstancial de modo. Si me responde a la pregunta ¿cómo? Me está respondiendo un complemento circunstancial de modo, perdonad, si me está respondiendo a la pregunta ¿cómo? Un adverbio, lo que tengo es un complemento circunstancial de modo. Si me está respondiendo a la pregunta ¿cómo? Un adjetivo, lo que tengo es un complemento predicativo. Y si lo que tengo es un verbo copulativo, ni complemento circunstancial de modo, ni predicativo, atributo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos cómo incluso una pregunta inocente al final puede ser una pregunta trampa. Y nos podemos encontrar con estos casos en los que hay que sentarse y hay que pensar. Simplemente hay que pensar. Si tenéis algo en una oración que responde a la pregunta ¿cómo?, tenéis que ver, primero, si tenéis un verbo copulativo o un verbo predicativo. Si es un verbo copulativo va a ser un atributo. Si es un verbo predicativo puede ser un complemento circunstancial de modo, si es un adverbio o un sintagma adverbial, o un complemento predicativo si es un adjetivo o un sintagma adjetival. Y en algunos casos muy extraños, no muy extraños, pero en algunos casos con unos verbos muy concretos, el complemento predicativo también puede ser un sintagma nominal. Eligieron a Juan presidente. ¿Cómo eligieron a Juan? ¿En calidad de qué? En calidad de presidente. Pero eso yo creo que no lo han preguntado nunca. Yo creo que nunca lo han preguntado. Cuando han preguntado por predicativos, han ido por predicativos de adjetivo, y ya está, ¿vale?